Señor, nosotros en esta mañana, en esta congregación, queremos, Señor, que nos enseñes tus estatutos, tus caminos, para guardarlos, Señor, y ponerlos por obra. Queremos encontrarnos con la esencia de tu palabra. Así que te pedimos que la intervención de tu Espíritu Santo sea una realidad al momento en que se va a dar esta predicación. Que no sea ni mi entendimiento, ni mi falta de entendimiento, Señor, lo que venga a traer palabra en esta mañana, sino que sea directamente tu Espíritu hablando por un instrumento simplemente tuyo, Señor. Queremos pedirte que la profundidad de lo que tú quisiste darnos a entender sea lo que nosotros recibimos, para que así la gloria y la honra sean dadas únicamente al que la merece, que eres tú, Señor. Danos entendimiento para guardar tu ley. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y recordemos que estábamos en el libro de Romanos. Muy bien. Hasta aquí Dios ha sido tremendamente bueno porque nos ha permitido llegar al capítulo 11 de forma secuencial, consecutiva, sin saltarnos uno solo de todos los versos que hemos podido ver hasta el capítulo 11. Así que una vez ubicados ahí, quiero pedirle que vaya al verso 30 y de ahí en adelante vamos a realizar la lectura de la palabra del Señor. Dice: pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Verso 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La sabiduría humana, sin duda alguna, tiene la característica o la esencia de sujetarse a las experiencias vividas. Es decir, el ser humano saca provecho o saca su sabiduría a través de lo que ha vivido, a través de la historia y a través de sus capacidades y sus posibilidades. Eso es lo que nosotros podemos tener como base para nuestra sabiduría humana. Desde ese punto de vista, no es posible, por medio de la sabiduría humana, que nosotros conozcamos la sabiduría de Dios. Reitero, el ser humano solo puede alcanzar sabiduría y solo lo hace a partir de su propia experiencia, de su propia historia, de sus habilidades. Ahí llega el límite de la sabiduría humana. Y con ese límite no es posible alcanzar nunca la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios viene de su experiencia, viene de sus posibilidades, viene de sus capacidades, viene de Él. De tal manera que hay una gran diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. En esa sabiduría Dios ha extendido su misericordia, fíjese usted. Dios es tan sabio, tan conocedor, tan inteligente, que lo que ha hecho es extender su sabiduría y su misericordia para la humanidad. Tanto que su sabiduría, su misericordia, rompe con todos los esquemas y los moldes que nosotros como seres humanos tenemos.
toda sabiduría humana, toda ciencia humana, un día se acabará, porque prevalece la sabiduría, el conocimiento y la ciencia de Dios. Entonces yo quiero que usted comprenda en esta introducción que hay una gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Una es infinita, la otra es sumamente limitada. Y de no ser por la intervención de Dios santo, sublime, misericordioso, nosotros no podríamos alcanzar conocer de Él de ninguna otra manera, de ninguna otra forma. A Dios solo se le conoce por lo que Él ha revelado de sí mismo. Por eso en las universidades nunca se va a alcanzar un conocimiento de Dios, porque no se inicia por conocer lo que Él reveló, sino se inicia a partir de un entendimiento humano. Por eso el Señor lo escondió toda su sabiduría a los sabios de este mundo para revelarlos a nosotros los sencillos, los que buscamos realmente su sabiduría. Y veamos como en el verso 30 al verso 32, Dios nos habla de que en su sabiduría ha hecho algo tremendo, ha hecho algo precioso, y es hacer resaltar cuánto su misericordia es más alta que incluso nuestra propia desobediencia. Dios se ha mostrado al ser humano, Dios le ha dicho al ser humano cuáles son sus reglas, Dios ha establecido su propia justicia, pero el ser humano ha insistido en ser desobediente, andar en sus propios entendimientos. Ha cometido pecado tras pecado, esa es la historia de la humanidad. Pero Dios ha querido revelar cómo su misericordia es mucho más alta que todo pecado, que toda desobediencia humana. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó el favor de Dios, la gracia inmerecida de Dios, la misericordia de Dios. Y leamos, verso 30-32 dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué alcanzaron? Misericordia, fíjese usted, por la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y sentencia después diciendo, porque Dios a todos los sujetó en desobediencia, es decir, no hay un solo ser humano sobre la tierra que haya sido obediente a Dios. A todos los sujetó en esa desobediencia, con el propósito de, con la finalidad y la intención de tener de todos misericordia. Aquellos que cuestionan que Dios sea un Dios enojado y airado con la humanidad, mire, aquí le respondemos: Dios a todos sujetó en desobediencia para a todos tener misericordia. No puede despegarse esta porción, por supuesto, de lo que veníamos hablando la semana anterior y las semanas anteriores. Recuerdan que Dios está haciendo una equiparación, una contemplación a través de Pablo de lo que es el pueblo judío y lo que es el pueblo no judío o gentiles. Recuerde usted que Dios ve a toda la humanidad en su sabiduría, la ve a partir de dos grupos: un grupo de judíos, descendientes de Abraham cubiertos por la promesa, y todos los demás a los cuales se les llama gentiles, no judíos. Y Dios nos está diciendo a través de Pablo que aconteció algo interesante. Mire, los judíos que tuvieron la revelación de Dios y que tuvieron a Jesucristo entre ellos, ese pueblo de Dios que recibió el favor de haber sido llevado por el desierto, de habérsele abierto las puertas de las aguas para que caminaran ellos. Ese pueblo que ha visto cómo Dios ha sido quien le ha ganado todas sus batallas, a quien le ha sido dada la promesa, y de quien ahí vino Cristo Jesús, descendiente de esa nación. Ese pueblo ha sido desobediente a Dios. Qué malos, qué
Qué triste es saber que el pueblo que tuvo mayor revelación y que tuvo al Hijo de Dios allí caminando entre ellos, terminó siendo desobediente a ese Dios, a esa revelación. ¿Y sabe qué significa desobediencia en el original? En el griego original significa una persona que se resiste a creer. Toda desobediencia es una incredulidad al final de cuentas. Yo no creo, como no creo, no le obedezco. Ese pueblo fue tan rebelde que no quiso creer en Dios, no quiso creer en la promesa. Ese pueblo judío tiene mucho que señalársele, porque recibió dones, cual otro pueblo no ha recibido en la tierra, pero ellos desobedecieron. Y hay algo que sucede en su desobediencia, porque Dios todo lo tiene para bien. En su desobediencia, dice el verso 30, pero ahora ellos han desobedecido, y por la desobediencia de ellos vino misericordia ¿a quiénes? A todos los que no estaban incluidos en las promesas. A todos nosotros, porque ellos desobedecieron, la misericordia se abrió para con nosotros. Ahora la puerta de acceso al reino de los cielos se abrió para todo aquel que no es judío. Gracias a que ellos desobedecieron, la puerta de misericordia se abrió para con nosotros. Ahora nosotros, los que no tenemos un pasado histórico de bendición, de dones, de llamamiento, como lo tiene el pueblo de Israel, ahora nosotros sí podemos ser anexados. Podemos ser implantados, veíamos la semana anterior. Podemos participar de esas bendiciones de la vida eterna. Podemos participar de la gracia de no ser contados como pecadores delante de Dios. Podemos ser contados con un proceso de santificación en nuestra vida. Podemos contar con una glorificación futura. Porque la desobediencia de ese pueblo hizo que Dios dijese, bueno, por ahora, por un poco de tiempo, temporalmente los voy a endurecer a ustedes y me voy a ir a aquellos que no eran el pueblo de Dios. Pero mucho cuidado, verso 30 dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Mire, nosotros alcanzamos misericordia. Si usted está en Cristo, usted alcanzó misericordia. Y ese alcanzó en el original está en voz pasiva, lo que significa que no era que andaba buscando misericordia. El pueblo gentil, ustedes y yo no andábamos buscando al Señor. Él nos alcanzó. ¿Ve? Él nos alcanzó. Pero no podemos perder de vista que fue Él el que nos alcanzó. Por resultado de que su propio pueblo fue desobediente. Y Pablo aclara en el 31, así también ellos mismos, los judíos, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios tenía una forma de trabajo con ese pueblo. Ese pueblo fue desobediente. Dios abrió la puerta para los demás. Pero al abrir la puerta para los demás, hermano, no se crea que se quedó ahí. Esa misma puerta de abertura que se llama Jesucristo y el pacto en su sangre, también incluye al mismo pueblo judío. Todo aquel judío que crea en Cristo también tiene acceso a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que, como dice la sentencia de ese verso 32, Dios a todos los sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Hoy en día, dice Pablo, ahora podemos hablar de algo que está abierto para toda nación, para todo pueblo, para toda tribu, para toda persona, en todo lugar, en toda época. Y es la centralidad de Jesucristo. Es cierto, el pueblo judío tiene un pasado con el cual tiene que arreglarse con el Señor y Dios lo va a arreglar en su momento, pero los que no tenemos un pasado tenemos la misma puerta de acceso que tienen ellos. Jesús, el Mesías. A todos Dios los sujetó en desobediencia. Ustedes y yo, gentiles, nunca obedecimos por nuestros propios gustos a Dios. Y el pueblo judío tampoco. Esto enseña que Dios, viendo a todos como desobedientes, proveyó algo mucho mejor que se llama misericordia.
que se llama gracia. Mire, es que sencillamente, si Dios no provee su gracia, nosotros quedaríamos en desgracia. Porque la paga del pecado es muerte. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay bueno ni aún uno. No hay ninguno que sea justo. Eso dice la Biblia. Pero Dios, que es grande en misericordia, proveyó a Jesucristo el camino de salvación. Y por cierto, único camino de salvación. Así Dios está ofreciendo esa misericordia a todos. No es un pasaje universalista. No es que a Dios a todos los va a salvar. No. Es aquel cuyo arrepentimiento de sus pecados y cuya fe es puesta únicamente en la obra redentora de Cristo Jesús. Antes lo veían en la mañana y creo que entonces ya no es necesario repasar tanto. Es la obra de Cristo, la única que me puede limpiar de todo pecado, que me trae el perdón del Padre y los bienes espirituales que se acompañan. Solo así, no hay más camino. Y aquí Dios lo que nos está dando a entender es que su misericordia supera nuestra desobediencia. ¿Eso es un aliciente para desobedecer? No. Porque si usted, viendo la misericordia de Dios, insiste en seguir desobedeciendo, es muestra de que usted no ha recibido esa misericordia. ¿La vio? ¿Se dio cuenta que es muy hermosa? ¿Se dio cuenta que la salvación en el Señor es posible? Pero la dejó pasar. No ha sido dada. No ha habido conversión. No ha habido arrepentimiento de pecado. No ha habido una vida nueva. No hay cambio. Sigue en su propia desobediencia. Más, cuando me acojo a los beneficios de la gracia en Cristo Jesús y creo en Cristo, mi vida cambia completamente. Ahora, como creo en Cristo, hablo como Cristo, razono como Cristo, decido como Cristo. Y Cristo, cuando andaba en la tierra, lo dejó muy fácil. Dice: yo lo que vengo a hacer a esta tierra es lo que veo hacer a mi Padre. Nada hago por mí mismo. Todo lo que hago es porque veo que así me lo ordena el Padre Celestial. De igual manera nosotros, si estamos en Cristo, si realmente estamos en Cristo, como nos decía Daniel hace un rato, eso se va a evidenciar en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de tomar decisiones. Y es que no podemos brincarnos lo que sigue diciendo más adelante. Por favor, acompáñame. Verso 33. Pablo, habiendo dicho esto y habiendo encontrado que había un secreto ahí revelado, y es que Dios a todos los sujetó en desobediencia, para que así pudiese tener de todos misericordia, dijo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán profundo, cuán grande, cuán sublime es la sabiduría y el conocimiento que hay en Dios. Qué grande, dice Pablo. Es algo sublime, no lo puedo comprender. Mire, y cuando habla de profundidad, habla de algo que no se le puede alcanzar el fondo. Y dice Pablo, eso es algo tan grande, tan sublime, que no puedo alcanzarlo. No puedo llegar al fondo de toda la sabiduría y la riqueza, el conocimiento de Dios. ¿A qué se refiere con sabiduría? La palabra en griego que ahí se utiliza, aquí la conocemos mucho y a cada rato la repetimos, sobre todo en la casa de Yajaira. La palabra es Sofía. ¿Eh? ¿Qué le parece? Esa es la palabra en griego para sabiduría. La Sofía de Dios, la sabiduría de Dios es tal
que Pablo se asombraba y decía, oh profundidad de las riquezas, qué cantidad de sabiduría hay en Dios. Yo no soy Pablo, pero cuando me pongo a reflexionar en todo lo que Dios ha hecho, no queda más que llegar a la misma conclusión. ¿Qué sabiduría tiene nuestro Dios? El Dios vivo y verdadero, único Dios, creó todas las cosas con sabiduría. Y todas encajan a la perfección en el plan de Dios. La sabiduría de Dios es tan grande como también su conocimiento. Ahí lo dice, cuán profunda es la riqueza de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, Dios conoce todo. Amado hermano, Dios conoce todo. Otra vez se lo digo, Dios lo conoce todo. No hay nada que usted haya hecho, que usted conozca, que usted haya pensado, que usted se haya ni siquiera imaginado que Dios ya no lo conocía. Todo lo conoce. Y no hay un ser humano en la tierra que haya hecho algo a escondidas y sin el conocimiento de Dios. Todo está en su conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? El conocimiento tiene que ver con todo lo que es posible ser conocido, entendido. Y la sabiduría tiene que ver con el poner ese conocimiento en práctica, de una manera lógica, de una manera ordenada, de una manera que produzca. Eso es sabiduría. Y Dios es todo conocimiento y toda sabiduría. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Dice, como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos mucho más que vuestros pensamientos. Es decir, amado hermano, convénzase, no hay comparación entre sus pensamientos y los pensamientos de Dios. Usted piensa de una manera, pero Dios piensa infinitamente más, inteligentemente más, sabiamente más que usted. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí hasta cantamos un himno que usa esa palabra, insondable, y es la única vez que se usa en toda la Biblia. Insondable lo que quiere decir es algo que no tiene posibilidad de evaluarse, de examinarse. No hay posibilidad. ¿Y qué es lo que es insondable en el Señor? Aquí dice que lo que es insondable son sus juicios. La forma en que Dios decide cómo va a hacer las cosas es para nosotros imposible de evaluar y de conocer. Ninguno aquí sabe, y no se preocupe, ningún ser humano en ningún lugar, en ninguna era, sabe cómo Dios toma en cuenta las cosas para tomar decisiones. ¿Cómo son sus juicios? ¿Cómo son sus decretos? ¿Quién va a saberlo? ¿Quién puede siquiera acercarse y asomarse un poquito a ver cuál es el compendio de conocimiento y de sabiduría que tiene Dios y cómo Él evalúa las cosas para dar un juicio? Imposible. No se puede. Para comenzar, uno tiene que estar metido en la mente de Dios. Por favor, no lo podemos alcanzar. Pero no solo eso, dice que es inescrutable su camino. Los caminos de Dios, nosotros no los podemos nunca llegar a seguirles el paso. Eso es inescrutable. Mire, inescrutable significa que yo no puedo seguir el trazo y las huellas de alguien. Usted y yo no sabemos cómo Dios actúa, cuál es el camino que lleva, cuál es el propósito que lleva. De hecho, continuamente nos hallamos preguntando, Señor, ¿cuál es tu propósito en esto que estoy viviendo? Porque no lo conozco, no sé. Los que son llevados por el Espíritu de Dios son exactamente iguales, porque respecto al Espíritu de Dios tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va, solo oyes su sonido, lo sientes, pero el propósito, el rumbo, el fin, la meta, ¿qué viene haciendo desde la antigüedad? Amados hermanos, no lo podemos saber nosotros.
sus juicios, su forma de evaluar las cosas, son lo que produce su caminar. Tal como él piensa, así lo hace, así lo lleva a cabo, así lo ejecuta. ¿Cómo usted y yo? Hacemos lo mismo, evaluamos algo y tomamos una decisión y vamos por ese camino. Dice el Señor, ¿en qué momento alguien le enseñó el camino del buen juicio o le enseñó conocimiento o ciencia? ¿Y quién le enseñó al Señor la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Alguna mente ha hecho eso? O sea que Dios toma sus determinaciones y sus juicios y sus caminos de acuerdo a su propio conocimiento y nadie le instruyó cómo hacerlo. Nadie le dijo cómo pensar. Nadie le dijo qué evaluar. Dios es el que tiene su propio dominio, su propia mente. Mire, y pregunta, ¿o quién fue su consejero? ¿Quién le dio un consejo a Dios? Imagínese a alguien dándole un consejo a Dios. ¿Puede imaginarse usted eso? ¿O quién le dio a Dios primero para que después Dios tenga que recompensarle después? Cuando se define el amor, en la Biblia se define el amor, ¿usted sabía? En esto consiste el amor, dice Primera de Juan, capítulo 4. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó primero. Amado hermano, si usted ama al Señor hoy, es porque Él le amó primero. Porque usted no le da nada a Dios. Así Dios no tiene a nadie debiéndole nada. Lo digo fuerte y claro porque yo sé que hay iglesias donde se le dice a la gente que si usted le da a Dios, entonces Dios está obligado a darle a usted. Cuando Dios nunca ha sido deudor de nadie. En el mejor de los casos, todos somos deudores de Él. Y si usted algo le da a Dios porque usted cree que tiene algo en sus manos para dárselo, yo le pregunto, ¿no será que Dios se lo dio a usted primero? Por eso lo tiene. Es lo mismo que dice Job 41:11. Es Dios hablando y le dice a Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le tenga que restituir? Y sentencia, todo lo que hay bajo el cielo es mío. Si alguien de verdad puede decir, esto es mío, es Dios. Todo es suyo. ¿Y no es cierto que así termina el verso 36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amados hermanos, todas las cosas son de Dios. Las sostiene Dios y son para Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿No es cierto que hemos aprendido desde que estamos en las clases de escuela dominical? Cuando nos empiezan a enseñar a Génesis, ¿no es cierto que nos damos cuenta que Dios creó todas las cosas? En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Y después siguió haciendo y siguió haciendo y siguió haciendo. Mire, Él hizo todas las cosas. Pero aún más, Él sustenta todas las cosas. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes en todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amados hermanos, si Dios no existiera, no existiera nada. Por eso no duerme, por eso no descansa, porque Él está todo sustentándolo y sosteniéndolo con sus manos. De todas formas no se cansa. Él sustenta todo. Mire, si usted hoy tiene la posibilidad de ver de la manera que está viendo, le quiero decirle que esas funciones neuronales, biológicas, químicas que se están dando tanto a lo interno de su cuerpo, de sus ojos, como la luminosidad y otra serie de elementos más,
para que usted tenga visión, déjeme decirle, eso lo sustenta el Señor. Y si así seguimos cada vez definiendo más, nos damos cuenta que solamente Dios puede sustentar todo en sí mismo. Y un punto más interesante dice, y todas las cosas son para Él. Mire, nada fue creado para usted. Usted no fue creado para usted. Usted fue creado para que le dé gloria y honra al Señor. Su familia no es para usted. Su familia es para que usted honre y glorifique al Señor. Su trabajo no es para usted. Es para que glorifique al Señor. ¿Se da cuenta qué diferencia hay con el humanismo? ¿Se da cuenta cómo eso destruye al ser humano y el orgullo del ser humano? Pero entonces yo no puedo agarrar un poquito para mí. No, todo es para el Señor. Esta voz que yo estoy utilizando hoy es para la gloria de Dios, y es para Él. Y si no lo hago, Él me va a demandar un día porque usted usó su voz para otra cosa que no fuese darme a mí la gloria y la honra. Porque mi voz no es para mí, es para el Señor. Todo es para Él. Nosotros hemos cometido el error de apropiarnos y creer que es de nosotros, y por eso un día vamos a tener que dar cuentas a Dios de nuestra vista, de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de todo. Dar cuenta a Dios, porque era suyo y se lo robaste. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo mismo de Corintios 10:31, ¿recuerda? Sea pues que comas o que bebas o que hagas cualquier otra cosa, todo tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Todo es para Dios. De tal manera que lo que usted reciba, recuérdelo, es para Dios. Los hijos son para Dios. Los padres son para Dios. Los hermanos son para Dios. Todo es para Dios. Los recursos económicos, amados hermanos, ahí donde más nos cuesta, ¿cómo cuesta con el creyente, por cierto, esa parte? Esa parte también es para Dios. Y no estamos hablando de estarle quitando las cosas a la gente. Es que un principio básico del cristianismo es que todo es para Dios, porque todo es de Dios y todo lo sustenta Dios. Así que, amado hermano, qué bueno es que aprendamos esto. Pero Pablo termina aquí el capítulo 11 y termina toda la sección que tiene que ver con instrucción, con alimentar nuestro correcto entendimiento. Ya entendimos bien cómo funciona lo del pecado, ya entendimos bien cómo funciona la justificación por gracia, ya entendimos bien que todas las cosas le pertenecen, ya entendimos el juicio sobre los judíos, entendimos el juicio sobre los gentiles, entendimos la provisión en Cristo, entendimos que aquel que está en Cristo es nueva criatura y todas las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Entendemos que aquel que es verdaderamente un creyente vive conforme a Cristo Jesús, por eso se llama cristiano. Ahora, no basta con alimentar el intelecto, de nada nos sirve, sería hueco, vacío. Pablo comienza en el capítulo 12 y se extiende hasta el final 16 para llevar a la práctica todo lo que hemos visto. Es decir, no solo créalo, sino ahora vívalo. Y comienza, verso primero: así pues, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sentencia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea vamos a cambiar, voluntad buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios. ¿Cómo se explica eso? Muy fácil. Hermano, hermana, ahora les voy a hacer no un ruego, en el original está:
les voy a hacer una exhortación. ¿Cuál es la diferencia entre un ruego y una exhortación? Un ruego es, usted podría hacerme el favor de... Una exhortación es, esto es lo que Dios pide que se haga. En un ruego, si usted quiere, cumple. En una exhortación, si usted no cumple, es directamente con Dios. Así que Dios, lo que le va a decir ahora, no se lo pide como ningún favor, se lo exige como su comportamiento como creyente. Reitero, no es opcional, es directivo, es imperativo. Y no solo imperativo, sino continuativo, es decir, que se siga haciendo continuamente esto en la vida del creyente. Así que, hermanos, por la gran misericordia de Dios, ¿cuáles son esas misericordias de Dios? Ya las vimos. La provisión de Cristo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por esa misericordia, habiendo sido nosotros desobedientes y él habiendo enviado su misericordia, por esa misericordia, tomando en consideración eso, teniendo como fundamento la obra de Cristo, les exhorto, dice Pablo, por esa misericordia, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Les exhorto a que utilicen todo su cuerpo, y su cuerpo aquí está utilizado no solamente como algo de carne, sino como una integralidad. Que presenten todos sus miembros, todo su cuerpo, como un sacrificio vivo. Un sacrificio que no muere. Un sacrificio que continuamente está siendo entregado. Y cuando se habla de presentar, se habla de ponerle ahí al lado de Jesús, delante de Dios, estarme presentando continuamente para que todas mis funciones neuronales, para que todas mis funciones físicas, para que todos mis movimientos del cuerpo estén continuamente siendo entregados como un sacrificio. Eso es. No es el domingo solamente y 2 horas. Es continuamente presentarme como un sacrificio, pero no como aquellos sacrificios de los animalitos que los mataban, sino como un sacrificio, ¿cómo dice ahí? ¿En qué calidad? Vivo. Que se vea que hay acción, que hay vida. Eso pide el Señor. Eso exige el Señor. Y no lo pide solo por pedirlo. Dice, teniendo como base que ya Él actuó, ya Él entregó, ya dio misericordia. Como ya pasó eso, ahora ¿cuál debe ser la respuesta del creyente? Un sacrificio vivo. Pero no solo vivo, santo. Es decir, que de esa forma en que te sacrificas por el Señor, solamente lo haces por el Señor. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire, ¿en qué me voy a sacrificar? En todo aquello que le sea desagradable a Dios. A eso voy a morir continuamente, porque quiero presentarme como un sacrificio vivo, santo, haciendo solo lo que sea agradable a Dios. Y yo creo que aquí nos toca muy fuerte a todos y cada uno, si queremos ser honestos con nosotros mismos y con Dios. No todo lo que hacemos es agradable delante de Dios. Y muchas de las cosas que hacemos no solamente las hacemos por Dios, las hacemos por otras personas. Entonces no es tan santo. Y muchas veces ni siquiera sacrificio. Mire, cuando el Señor viene a usted y le exige algo, y usted dice, yo prefiero mi propio camino, mi propio deseo, mi propia forma, ahí ya no hubo sacrificio. Ahí ya no es agradable, ahí ya no es santo. Qué interesante. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. ¿Ve? ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre, y comprados para Dios, y hechos separados para Dios. Nuestra vida tiene que ser para Dios. Ahí vamos a la práctica.
¿Y por qué Pablo se mete con nuestro cuerpo? ¿Y por qué Pablo se mete con lo que nosotros hacemos diariamente? Porque ese es el fundamento de la fe. Creer no es solamente asentir, decir que sí, sino es vivir de tal manera que mis actos demuestran que realmente estoy creyendo. Eso es fe. No es comprar el favor de Dios, es porque ya tengo el favor de Dios, me comporto como Él me pide. Esa es su exhortación. Y voy a terminar esta última parte así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se lo explico de esta manera: no os conforméis quiere decir no adoptes la forma, no adoptes el modelaje o el moldeado que te están dando. ¿Y qué te está dando quién? Este siglo, aión. Este tiempo, esta era, este sistema en que nosotros vivimos nos moldea, ¿no es cierto? Estamos en una escuela continua y permanente: la televisión, los periódicos, el ambiente, las personas, el trabajo. Es una enseñanza continua. El internet nos está moldeando, está tirándonos que nos hagamos a diferentes formas. Y ahí dice claramente: no os conforméis, no adoptes esa forma, no te dejes engañar. Y está en voz pasiva, no es que tú quieras. Mire, no es que usted dice: bueno, yo estoy viendo este programa, pero o yo estoy viendo estas modas, pero no, que va, yo no me voy a dejar moldear. No, no es eso. Es que inconscientemente lo están haciendo. No te dejes. ¿Cuántos creyentes hoy en día tienen prácticas en su vida que son contrarias a la palabra, pero ya porque el mundo dice que está bien, entonces está bien? Iglesias fundamentalistas, tradicionales, de las que han mantenido el mayor celo de la sana doctrina, hoy en Estados Unidos y en otras latitudes están hasta adoptando tener predicadores y pastores que sean homosexuales, y lo ven con toda naturalidad, contrario directo a la orden de Dios, y cayendo en algo que para Dios es abominable, repulsivo, vomitivo, para que lo entendamos. Pero ellos se siguen llamando Iglesia de Jesucristo. Se han conformado a este siglo. ¿Ve qué interesante? Y Pablo aquí nos dice: luche, prevéngase, póngase una luz roja a usted mismo y no se permita ser conformado a este siglo. Al contrario, sino transformados, renovaos. Mire, el mundo puede agarrar, lástima que no tengo ahorita algo, tal vez aquí ya me encontré algo. El mundo puede tomarlo a usted como si fuese esto y puede agarrarlo y empezar a darle una forma como el mundo quiera, ¿no? Puede ir formándolo a su manera, si usted se deja. Pero voy a decirle algo: el que está en Cristo, por eso solo aplica para creyentes, el que está en Cristo, por más que le intenten moldear, mire, moldear, eso, él mismo se transforma, se renueva, y lejos de preocuparse por lo que está pasando afuera, las modas, lejos de preocuparse por lo que está diciendo la política, lejos de preocuparse por los derechos humanos, lejos de preocuparse por la homosexualidad y las nuevas formas de familia, lejos de preocuparse por eso, se preocupa por la esencia, se preocupa por lo de adentro, se preocupa por su mente. ¿Ve? No me interesa cómo otros se vistan,
No me interesa como otros opinen. Yo transformo mi entendimiento para mantenerme en la forma que para Dios es una voluntad buena, agradable y perfecta. Hoy aprendí algo importante y se lo exponía a mi hija en la mañana cuando veníamos de camino. Hay cosas que el creyente es llamado a hacer o se ve en la necesidad de tomar una decisión y de pronto tiene que escoger entre dos cosas que son buenas. Entonces tiene que pasarle un segundo filtro. Como Dios dice que su voluntad es buena, dice que también es agradable, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál de las dos es agradable a Dios? Aunque las dos sean buenas. Es bueno un domingo en la mañana descansar, sobre todo si la semana ha sido muy cargada, ¿no? Es bueno para nuestro cuerpo descansar, pero es bueno venir a la iglesia. Ninguna de las dos son malas. Pero un momento, ¿cuál es agradable? Bueno, pero todavía si me encuentro con que las dos cosas también son agradables a Dios, la última dice que sea perfecta. ¿Cuál es perfecta? Perfecta es aquella que cumple con la totalidad de lo que Dios ha dicho. Y ese es solo un único camino. Dios solo dejó un camino, no dejó varios ni optativos. Dios dejó un único camino que para Él es bueno, agradable y perfecto. Su voluntad. Hermano creyente, si estás en Cristo, el llamado es a recordar que tu sabiduría no tiene ni un tamaño así en relación con la sabiduría de Dios. Como usted y yo no sabemos, no somos sabios, no conocemos, tenemos entonces que transformar nuestro entendimiento para dejar de amoldarnos al mundo y empezar a buscar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Qué bueno que me lo preguntó, pensé que no lo iba a hacer. Aquí está escrito. 66 preciosos libros, todos y cada uno de ellos inspirados desde la primera a la última de sus palabras, cada coma en su lugar, cada acento en su lugar, cada definición en su punto. Ahí está claro, identificado cuál es la voluntad de Dios. ¿Quiere comprobar cuál es la voluntad de Dios? ¿Quiere probar cuál es la voluntad de Dios? Ahí está, amado hermano. No necesita un sacerdote ni un pastor, ni menos un profeta o un apóstol. Usted lo único que necesita es la dirección del Espíritu Santo y la lectura y el estudio y la meditación continua de su palabra. Eso es. Solo así usted encuentra cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo así es un verdadero servicio y culto razonable en el cual usted va a utilizar su cuerpo. Solo de esa manera. Nadie entendió ni nadie entenderá la mente de Dios. Sus designios, sus juicios son rectos. Nuestra mente no es capaz de entender porque lo que en Él todo es infinito. Incluso hay cosas que Dios no reveló. Deuteronomio 29 dice que hay cosas que Él guardó para sí mismo, no la reveló. Lo único que es posible para el ser humano es comprender su voluntad, eso sí. Su voluntad la podemos comprender y para eso tengo que alejarme de toda influencia del mundo y empezar a influenciarme por la palabra de Dios. Sencillo, algo práctico. ¿Cuántas horas invierte usted a la semana para ver televisión y cuántas para leer la Biblia? Ya usted sabe entonces a qué se está conformando. ¿Cuántas horas dedica usted a escuchar música y cuántas dedica a escuchar sermones de la palabra? Ya usted sabe a qué se está conformando. ¿Cuántos libros lee usted? ¿Cuántas horas gasta en el periódico y en los libros? ¿Y cuántos gasta en lectura de la palabra?
Nosotros los que estamos estudiando, los estudiantes, muchachos, ustedes de escuela y de colegio, ¿cuántas horas en la escuela y en el colegio? Pero ¿cuántas horas aquí en la palabra? Ese es el resumen de cómo usted está viviendo. Ahora pregunto, ¿está el Espíritu de Dios llamándole a usted hacia la buena voluntad de Dios? Si no es así, yo le pido, ahora sí viene un ruego, por favor, vaya a Cristo, entréguese a Cristo Jesús, arrepiéntase de todos sus pecados, no de unos sí y otros no, es de todos. Ponga su mirada en Cristo Jesús y ruegue por la salvación de su alma. Quizá Dios tenga misericordia. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en usted, si verdaderamente usted es un nuevo creyente, y cuando se habla de renovación del entendimiento, no es que vamos a quitarle la mente, vamos a abrir la cabeza, le vamos a quitar la mente y vamos a poner mente nueva. No, eso no es. No es nuevo en el sentido de algo fresco, es nuevo en el sentido de algo completamente diferente a lo que había antes. Entonces, ahora sí le exhorto a usted creyente, le exhorto a que no se conforme a este siglo, no sea así. Transforme su entendimiento por medio de la renovación que trae la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. El Señor es bueno y es amplio en perdonar a todo aquel que se ajusta a sus lineamientos. No todo aquel que quiere buscar a Dios como Él quiera, no, a todo aquel que se mantenga en una correcta intimidad y relación con Dios. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Voy a pedirle que se ponga de pie para que terminemos en oración en esta mañana. Esta operación de transformación del interior es un trabajo conjunto. El Espíritu Santo le lleva a toda verdad y usted se dirige hacia esa verdad. Es la necesidad de comprobar la buena voluntad de Dios, lo que debe de estar incluido en nuestras oraciones mañaneras, en la tarde, en la mañana, en todo tiempo. Señor, esta mañana ha sido una mañana hermosa. Hemos disfrutado del cumplimiento real de la promesa que dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Hoy no hemos tenido falta de ningún bien. Realmente todo lo necesario para la vida y para la salvación, hoy lo hemos vuelto a recibir. Señor, en esta mañana yo te quiero rogar por los que estamos acá presentes, porque ciertamente nos hemos creído muchos de nosotros sabios en nuestro entendimiento, pero al evaluar nuestra vida delante de tu palabra, Señor, nos damos cuenta que somos necios y que tu sabiduría desnuda completamente nuestras faltas. Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús y te rogamos arrepentimiento, te rogamos fe para saber que tú nos vas a dar un camino y que podemos alcanzar, transitar por ese camino. Señor, trae renovación a nuestra mente, a nuestro entendimiento. No nos permita ser moldeados por este siglo ni por ningún otro, sino que sea tu palabra la que nos lleve a comprobar tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, si en esta mañana hay alguien en este lugar que aún no ha llegado a la conversión, que no ha nacido de nuevo, pese a que pueda tener mucho tiempo de estar escuchando la palabra o de incluso estar asistiendo a la congregación, Señor, rogamos por la misericordia que ya nos ha mostrado tu palabra y que hemos visto. Te rogamos que traigas salvación y vida eterna. Sabemos que cuando eso acontece, Señor, hay fiesta en el cielo y a nosotros nos agrada hacer fiesta continuamente, fiesta conforme a tu palabra.
Señor, por lo demás, que tu palabra corra y sea glorificada, y que toda la gloria, y que toda la honra, y que todo el reconocimiento sean elevados solamente a ti, porque por ti, para ti y en ti son todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén.